final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Vamos a la casa de David, ministren la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpas, en alegre danzas cantaré. Vamos a la casa de David, ministren la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpas, en alegre danzas cantaré. En el tabernáculo de David. Shalom, bendiciones. Gen Vejeces, decía Pablo, la gracia del Eterno sea con ustedes para siempre. Yo les traigo hoy un mensaje. Algunos piensan que la iglesia empezó en la fiesta de Shavuot, Seman Torah Toratenu, cuando el Eterno nos dio la Torah, las Sheni Luchot Haemen, las tablas escritas con el Aser Hadibro, los 10 mandamientos, el decálogo, en griego. Sin embargo, quiero decirles una cosa. La iglesia no empezó en Shavuot, no empezó en Pentecostés, 50 en griego, 50 días después de Pesach, la Pascua, que significa paso, ¿sí? Pisca en arameo. Vamos a ver uno de los mesorá de los evangelios en el libro de San Lucas. Esto de San Lucas, es que esto también está mal en nuestras Biblias en castellano. La Iglesia Católica le puso San Mateo, San Marcos, San Lucas, Santiago, que por la beatificación de los santos. Pero es una versión Reina Valera. ¿Por qué lo hago? Porque yo sé que lo que me están escuchando son cristianos, entonces tengo que usar la versión Reina Valera. Ok, Lucas capítulo 1, verso 26. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba Joseph, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Okay. Miriam en hebreo, Mariam en arameo, significa rebelión. Somos una rebelión, pero vamos a dar la vida del Mesías en nuestra vida. Okay. ¿A qué quiero llegar con este pasaje de Lucas 1? Bueno, Lucas 26, 27, 1. De que aquí hay una mujer desposada con un varón de la casa de Joseph, y esta mujer todavía no se juntaba con su marido. ¿Cuántos saben que estamos ya casados? Ahorita lo vamos a ver en las escrituras. ¿Ok? A mí, yo puedo decir pasajes de memoria, pero puedo sacarlos fuera de contexto. Por eso me gusta más escribir y decir las cosas como son, porque se pueden manipular las cosas, y a veces en el video uno se equivoca. Vamos a ver, aquí tengo las referencias. Mateo 1:18. Mateo 1:18 de los evangelios. Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, fue así: estando desposada Miriam, su madre, con Joseph, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Ahorita vimos en el pasaje anterior de Lucas 1:26, versículo 27, que ya estaba casada antes de las bodas. Nosotros ya estamos casados antes de las bodas, y eso es lo que quiero llegar precisamente a explicarles esto de una manera simple. Tengo las referencias porque yo quiero mejor decirlo, porque yo puedo decir pasajes de memoria, pero no vamos a entender, a veces podemos pasarnos un contexto. Bueno, ok. Vamos a 2 Corintios 11, verso 1. Dicen los historiadores que antes de la primera carta de los Corintios hubo una anterior a la que tenemos como primera carta y segunda carta de Corintios. O sea que la segunda debería ser, la primera debería ser la segunda, porque se perdió una carta de Pablo. Ok. Vamos a Corintios, 2 Corintios 11, verso 1. 2 Corintios, verso 2 Corintios 11, verso 1. Verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí vemos claramente que ya estamos casados, antes de la Jupa Kedushin, de las bodas. ¿Ok? Vamos a otro pasaje. Mateo 9, 14, 15. Mateo 9, 14, 15, de la palabra del Señor. Mateo 9,
14:15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, de Yohanan, diciendo: ¿por qué nosotros y los parushim, los fariseos, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Yeshua, en el versículo 15 de Lucas 9, les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Fíjense en este detalle interesante. ¿Cómo es que el esposo y la esposa, si la iglesia todavía no iniciaba? Una muy buena pregunta, ¿sí? Vamos a ver otro pasaje, precisamente en Juan, capítulo 3, verso 29. Juan, el Evangelio 3, verso 29 de la palabra del Eterno. Juan 3, verso 29. Es Juan el Bautista quien está hablando aquí, el de la Mikveh, ¿sí? Yohanan Harmadvil en hebreo. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Cómo, Juan? ¿Cómo que el que tiene la esposa es el esposo? ¿Cómo que, por qué Yeshua dijo que entre tanto que están en bodas, no pueden ayunar, pero algún día el esposo les será quitado? Todos ya estamos casados. Hemos visto en lo de Miriam que antes de que se hallase, antes de que se juntase, había concebido el Espíritu Santo, y que inclusive Gabriel fue enviado el 6º mes precisamente a Miriam, que ya estaba desposada con Joseph de la casa de David, para avisarle que iba a tener al Mesías en su vientre. Fíjense en un detalle. ¿Cómo es que ya se está hablando de una esposa si todavía la iglesia no existía? Les voy a decir una cosa: la esposa ya existía, la iglesia ya existía antes de Shavuot y de Pentecostés. La iglesia no empezó en Pentecostés, y eso es lo que vamos a hablar aquí. Isaías 54, verso 5. Isaías 54, verso 5. Isaías 54, verso 5. Dice así: porque tu marido es tu hacedor, el Eterno de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Aquí habla de que el Eterno es el esposo. ¿De quién? De Israel. Israel es la esposa. Yo sé que muchos tienen la teología del reemplazo. No, es que la iglesia gentil. No. Los gentiles fueron injertados después, dentro de esa familia que Dios conoce, Israel. Eso es lo que tenemos que entender. No empezó en Shavuot, no empezó cuando Pedro, ya era antes, y ahorita lo vamos a ver más pasajes. Jeremías 31, 33. Jeremías 31, Yemeshur. Jeremías 31. Vamos a ver. Esta es una Biblia cristiana. 31. Es la referencia Jeremías 31, 33. Aquí está. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, un esposo. ¿Entendemos? Ya está, él ya tenía a su esposa. Su esposa es Israel, no tiene dos esposas. Muchos dicen, bueno, es que Israel es la esposa del padre en el antiguo y la iglesia es la esposa del hijo en el nuevo. No, es la misma esposa, y lo vamos a seguir viendo. ¿Okay? En Oseas 2:7 vuelve a decirlo. En Jeremías 2:2 lo volvemos a ver. Jeremías 2:2, la palabra del Señor. Jeremías 2:2 dice así: Jeremías, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Eterno, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Ahí lo vemos. En Oseas 2:7 lo podemos ver. En Ezequiel 16, 32, 24 lo vemos. En Isaías 54, 6, 8, vamos a verlo. Isaías 54, 6, 8.
Isaías 54, 6, 8, dice así: porque como mujer abandonada y triste de espíritu llamó el Eterno, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Lo volvemos a ver en las Escrituras. ¿Ok? Isaías 62, 4, 5. Isaías 62, 4, 5. Aquí dice: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra será más desolada, sino que será llamada Jepsibá, y tu tierra Beulam, porque el amor del Eterno estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo, tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Ok. En Apocalipsis 19, 7, 9 dice que llegan las bodas del Cordero, pero ya estamos casados. Entre tanto que está el esposo con ellos, dice, no pueden ayunar, hacer son, ¿sí? Como dice Juan el Bautista, el que tiene la esposa es el esposo, el amigo se goza. Ya está casado. Su pueblo, Israel, es la esposa. Ahora, entonces, ¿qué pasa entonces con lo que viene en Mateo 16? Edificaré mi iglesia. Vamos a ver eso. Esa palabra iglesia en el griego, eclesia, viene de una palabra griega que significa asamblea de los griegos para cuestiones políticas y políticas y judiciales, pero no se podía traducir de otra forma. En la Septuaginta se menciona a Israel como la iglesia, la congregación, la Kailam, la Kashal, la asamblea, pero es en la Septuaginta. Incluso un amigo mío, Pablo Caro, bendiciones donde quiera que te encuentres, hermano, él me habló acerca precisamente de la Biblia del oso, donde traduce perfectamente que se llama a Israel la iglesia de Dios. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Ok, vemos que hay una boda después de que ya están casados. Ahora, la palabra Kiddush, cuando nosotros hacemos el Shabbat, hacemos lo que se conoce como el Kiddush, con una copa, que le conoce como Kos Yeshuvot, la copa de salvación. Y cuando una persona se va a casar, la novia tiene que conservar esa copa hasta que venga el novio y se pueda casar con ella, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el Kiddush, el Kiddush en el Shabbat representa precisamente el desposorio, porque la raíz de la palabra Kiddush precisamente es Kiddushim es la palabra desposorio, de donde viene la palabra Kiddush, santificación. Si no hay santidad, pues no va a haber boda. ¿Entendemos? Bueno, ok. Vamos a ver en Isaías 61:10, otra referencia. Dice así: en gran manera me gozaré en el Eterno, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Cuando hay una boda judía, el novio da vueltas alrededor de la novia, ¿sí? Y ella también, y él extiende su manto sobre la novia. Nosotros usamos un taliot, un manto, que significa que estamos bajo la cobertura de nuestro esposo, en este caso el Señor. Por eso usamos un manto, ¿sí? Ok. Vamos a ver la palabra de Dios. Ya vimos que la esposa es Israel y que él ya estaba casado. Ahora, al rato vamos a ver dónde quedan los gentiles, ¿ok? Vamos a ver Efesios 2:11. Esto lo escribió Pablo. Inclusive esta predicación de Efesios 2:11 no se predica en las iglesias. Interesante. Efesios 2:11 de la palabra de Dios. Algún día el Señor va a llamarnos a cuenta si predicamos su palabra o no lo hicimos. Tenemos que hacerlo. Efesios 2:11. Él no te va a preguntar si trabajaste, si tuviste una carrera profesional. Él te va a preguntar si predicaste el evangelio, si hiciste su voluntad. Eso es lo que va a valer allá. Lo demás aquí vale, pero allá no vale eso, ¿sí? Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muchos cristianos a veces dicen, no estamos bajo la ley. Es que tú nunca estuviste bajo ninguna ley. Tú no tenías ley, ni Dios, ni Cristo, ni pactos, ni pertenecías a la ciudadanía de Israel. Ese pacto fue dado con Israel.
no con ninguna iglesia gentil. Ahorita vamos a ver cómo encajan los gentiles, ¿sí? En aquel tiempo, o sea, sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo, Yeshua, en Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Muchos dicen, la iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Es mentira. Dice 14 de Efesios 2, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, Galilí, un solo pueblo. No, que la iglesia se va, Israel se queda aquí en la gran tribulación. No, mijito, las cosas, estás mal. Y ahorita vamos a ver un pasaje de las escrituras, ¿sí? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo su carne la enemistad, la ley de mandamientos expresados de ordenanzas, para crear en sí mismos los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Muchos piensan que esta ley es la Torah. No está hablando de la Torah aquí. Había una ley que tenían los escribas y los fariseos que se llama la Torah Be'al-Pi, la Torah oral, que a veces invalidaba la ley escrita de Moisés. Lean el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento para la Biblia cristiana, que dice, acordaos de la ley de mi siervo Moisés, ordenanzas para todo Israel. Dice aquí se envió al profeta Elías, y no está hablando de Juan. Dice aquí envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos, el de los hijos a los padres. Dice, no sea que yo venga ayer a la tierra con maldición, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Está vigente la ley, ¿sí? Okay. Algunos dicen, no, ya estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es una mala interpretación de lo que Pablo dice. Por eso Pedro dice que Pablo ha sido muy mal interpretado en todas sus epístolas, ¿sí? Okay. Vamos a seguir leyendo. Efesios 2, verso 15 y verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, vino y anunció las buenas nuevas, el evangelio de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois, habla a los gentiles, extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esa familia de Dios se llama Israel, ¿sí? Edificados, verso 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Aquí está hablando de que de un templo, de un hombre, de que ya son un pueblo, ¿sí? Que ustedes los gentiles ahora han alcanzado la ciudadanía de Israel. Si tú te haces ciudadano americano, tienes deberes con la ciudad de Estados Unidos, con Estados Unidos. Salvar su bandera y guardar sus leyes. Tú ya eres parte del pueblo judío, del pueblo de Israel por medio de Cristo. Esos que dicen la iglesia Israel es Israel, están partiendo a Cristo por la mitad y van a tener serios problemas porque están violando la ley de Cristo. Cristo murió precisamente eso, para involucrar a los gentiles dentro de su pueblo. Tú eres parte de la nación de Israel y tienes obligaciones, ¿sí? Y no las estás haciendo, tú estás siguiendo las leyes de Roma. Constantino fue el que puso el domingo y los cristianos siguen el domingo. La Semana Santa cristiana y la Semana Santa católica. Domingo de Resurrección lo puso la Iglesia Católica y los cristianos hacen Domingo de Resurrección. El cristiano hace lo mismo que el catolicismo. No está siguiendo a Cristo, está siguiendo a Roma sin darse cuenta. Tal vez no adora imágenes, pero está siguiendo a Roma. Sí. Okay. Vamos a ver otro pasaje, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 de la palabra de Dios. La Semana Santa Católica no es la Semana Santa de Pesach, donde Yeshua fue sacrificado. No es la misma semana. Constantino cambió las fechas cuando hizo su famosa ley en el edicto de Milán y cambió todas las normas. No nomás los católicos desobedecen a Dios, los cristianos están separados de Israel, no forman parte de la familia de Israel, ni siquiera están injertados. No es cierto. Pueden hablar en lenguas, pueden profetizar lo que quieran, pero les van a decir que no los conocen. ¿Sí? Hechos. Vamos a ver la palabra de Dios, Romanos 11. Romanos 11, la palabra de Dios. Vamos a ver las escrituras. Ni se enseña en las iglesias esto. Romanos 11. Verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo, porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías? La escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte,
tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ahora, fíjense bien un detalle. Romanos capítulo 11, verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? La resurrección. Muchos dicen, no, es que nosotros nos vamos a ir en el rapto y aquí se van a quedar Israel en la gran tribulación y aquí van a ver al anticristo. Es mentira, eso es mentira. Y lo vamos a ver precisamente en Apocalipsis. Quiero aclararlo. En Apocalipsis capítulo 20, lo que dice la palabra de Dios, no es parte del tema, pero sí es necesario aclararlo. Apocalipsis 20, la palabra de Dios, verso 4. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ellos fueron decapitados, reinaron con Cristo 1000 años. Verso 5, Apocalipsis 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué quiere decir? Que estos que enfrentan a la bestia resucitan en la primera resurrección. Y los otros después de 1000 años, que son la resurrección de condenación. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí está el contexto, lo vamos a volver a leer. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibían facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a confrontar al anticristo. Pero dice que reinan con Cristo 1000 años, ¿sí? Y luego dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir, o sea, los condenados, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, ¿sí? ¿Dónde sucede la primera resurrección? En el arrebatamiento. Entonces, ¿dónde está eso de que nos vamos antes y que aquí empiezan 7 años del anticristo y Israel va a sufrir? Si en Romanos dice claramente que si su exclusión es la reconciliación del mundo, cuanto más su amplia restauración sino vida de entre los muertos. ¿Cuántas resurrecciones va a haber entonces? Nomás es una para los justos y una para los malvados. No hay 7 años ahí, ¿sí? Esa es una doctrina herética que salió de la Iglesia Católica de un jesuita llamado Rivera, y que la Iglesia Evangélica la tragó, ¿sí? No dice eso Daniel 9:27 en hebreo. No se dejen engañar, es doctrina falsa. Ya lo acabamos de leer. Vamos a enfrentar al anticristo y vamos a reinar con Cristo 1000 años y va a haber una resurrección. ¿Y cuándo sucede esa resurrección? En el arrebatamiento, ¿ok? Pero volvamos al tema. Romanos capítulo 11, ¿sí? Ahora, la fiesta de Pentecostés. ¿Quiénes subieron a la fiesta de Pentecostés en Hechos capítulo 2, verso 4? Judíos. Ahí no había ningún gentil. Judíos nacidos bajo el cielo de todas las naciones. Cretenses, árabes, griegos, prosélitos, romanos, ¿sí? Que subieron a la fiesta judía. Es muy normal para un judío subir a la fiesta de Pentecostés, al templo, ¿sí? Ahí no había ningún gentil. Y Pentecostés es el aniversario de la boda que Dios tuvo con nuestro pueblo, precisamente en el monte Sinaí, en Har Sinaí, que significa el monte de la escalera. Entendamos y comprendamos. La iglesia, desde el tiempo se puede checar la Septuaginta, pueden ver ustedes las escrituras. Cristo ya estaba casado. ¿Con quién? Con su pueblo, Israel. Y tú formas parte de ese pueblo. Efesios 2:11. Has sido injertado. Lean el libro de Romanos. Dice que tú fuiste injertado contra naturaleza, en el que por naturaleza es olivo. Tú siendo olivo silvestre. Algunas ramas fueron desgajadas, pero por su incredulidad. Pero Dios te puso dentro de ese olivo. ¿Y quién es ese olivo? Ustedes pueden ver Oseas, el libro de Oseas, capítulo 14, el olivo es Israel. ¿Sí? El problema es que la iglesia no está injertada con el pueblo judío. La iglesia tiene la doctrina de la Iglesia Católica de la separación. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Israel tiene promesas terrenales, la iglesia tiene promesas espirituales. Esto es partir a Cristo en dos maneras. Dice, de dos hizo un pueblo. Algunos dicen, bueno, es que el asunto es que los judíos tienen que arrepentirse. Sí, el problema es que tú no puedes obligar a los judíos a hacerse gentiles, porque no es así. Tú eres el que tienes que ser injertado en el olivo, no ellos injertados en un olivo silvestre,
sino su propio olivo, que es diferente. Hay un pastor que parece, híjoles, bueno, yo lo busqué en el código de la Biblia, hay un programa de computadora donde se encuentran todos los seres humanos que están dentro del código de la Biblia. Ustedes lo pueden bajar por internet, y encontré este pastor y todo su nombre completo, y el Señor lo menciona como un hijo del diablo, ¿sí? No sé si se llame Marcos Morales Chávez, hijo del diablo. Señor te tiene en el código registrado para el día del juicio. Arrepiéntete, deja de atacar a los judíos mesiánicos. Si ellos quieren ser judíos, lo son realmente, y históricamente lo son, y si quieren regresar a ser lo que son, ese es problema de Dios y no tuyo. Ahora, porque hablan el hebreo, no quieren hablar otros idiomas, entonces tú tendrías un problema con Nehemías, porque Nehemías se agarró a golpes al que no hablaba en lengua de Canaán. Ojalá, dale gracias a Dios que no conociste a Nehemías, si no te hubiera rompido la boca. ¿Sí? Okay. Ahora, tampoco estoy en contra de otros idiomas. Yo conozco el griego y uso el griego precisamente, y el hebreo, porque la Biblia fue escrita en hebreo, en griego koine y en arameo. Pero también tenemos que entender que si ellos quieren seguir al Señor, así está bien, y no hay que juzgarles ni criticarles. Ahora, muchos dicen, este movimiento empezó en el siglo XIX, XVIII. Hay empezado donde ellos empezaron. La decisión de Dios, y las escrituras dicen claramente que Él va a devolverles su identidad, los va a regresar a Israel, y que tienen que regresar, porque muchos de ellos son de las tribus. Si tú le preguntas a un rabino, ¿dónde están las tribus? Algunas son identificadas, otras no, porque se asimilaron dentro precisamente de muchos países, y fue ese el propósito de Dios claramente. Y en Abdías 1:20 dice, los cautivos de Judea que están en Sefarad es España, ¿sí? Conozcan la historia. Si ellos quieren regresar a ser judíos, están en todo su derecho de serlo. Ahora, que sí hay, mucha gente dice, no, es que son judaizantes y quieren que la gente hable nada más el hebreo. Bueno, el hebreo es el idioma santo, de donde se derivan todos los idiomas. Si tú quieres hablar el chino, el japonés, el que tú quieras, puedes hacerlo. Pero sí te voy a decir una cosa, tú no puedes entender este libro, la Biblia, ¿sí? Si no conoces hebreo, griego, ¿sí? Y el arameo, porque las traducciones tienen errores. Los traductores a veces inventan, no dicen la verdad. Como por ejemplo hay un pasaje donde dice que José tenía una vestimenta de colores, y eso no es cierto, es un invento de los traductores. Bueno, ok, vamos a volver a las escrituras otra vez, y aquí lo tengo precisamente escrito. Entonces, ¿dónde quedan los gentiles? Bueno, Hechos capítulo 15, aquí está la respuesta. Hubo una disputa en el concilio de Jerusalén, ¿sí? Hechos 15. Algunos judíos que habían creído que ni siquiera eran judíos, eran conversos, decían que se tenían que circuncidar y guardar el rito de la ley de Moisés. Bueno, esa era la doctrina correcta en Apocalipsis 17. Dios dijo que tenían que ser circuncidados, estatus perpetuo por sus generaciones. Sin embargo, la circuncisión no es para salvación, ¿sí? La salvación no tiene nada que ver con la circuncisión, ¿sí? Ellos estaban errados, judaizantes. ¿Qué es un judaizante? Alguien que se hace judío y quiere que todos sean judíos. No necesitas ser judío si no quieres, ¿sí? Pero eso de la circuncisión, como Pablo dice, si te circuncidas, ¿sí? Y no guardas la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y Pablo cuando dice, si tú te circuncidas, de nada te aprovecha Cristo, no se lo está diciendo a judíos, sino a conversos, diciendo, si el Señor, si tú te circuncidas y no guardas la ley, de nada te va a servir. No le está hablando a judíos, sino a conversos, ¿sí? Ahora, Hechos capítulo 15. Vamos a ver el libro de Hechos 15. Hay el concilio de Jerusalén, ¿sí? Vamos a verlo. Verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes y maravillas ha hecho Dios en medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos cayeron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Es Hechos capítulo 15, verso 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas, lo volveré a levantar para que el resto de los gentiles busque al Señor. Dice el Señor que eso conocer desde tiempos antiguos. El tabernáculo de David. ¿Qué hizo David? David tenía acceso al arca de la alianza, ¿sí? Al arca santa, la tenía en una tienda, él podía entrar las veces que él quería. No había velo de separación. Él danzaba cerca del arca, los levitas llevaban el arca. Ya no hay un velo, porque gracias por medio del velo de la sangre, del cuerpo del Mesías que fue partido, tenemos acceso todos al lugar santísimo. La iglesia es el tabernáculo de David, pero la iglesia empezó cuando Moisés, Corintios capítulo 10 dice, todos comieron
Dice, todos comieron el alimento espiritual, el maná, todos bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo fue manifestado desde el principio. En el libro de Miqueas capítulo 5 dice, oh Belén Efrata, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dice, sus salidas son desde el principio de la eternidad hasta la eternidad. Desde el ángel que apareció en la zarza, ese Mesías. Los rabinos antiguos decían que este ángel, que se le conoce como el ángel del rostro, era el mismo Mesías. Y Pablo dice que la roca era Cristo. Cristo fue manifestado en esa época. Y en el libro de Hebreos dice, a ellos también se les habló el evangelio, solo que de nada les sirvió porque no les aprovechó, porque no oyeron con fe. La ley no es para salvación, es para santificación, que es muy diferente y muy distinto. Tenemos que entender eso. Ahora, a mí me dicen que soy judaizante porque yo digo que Israel es la iglesia. Pueden ver todo el Antiguo Testamento y el Nuevo. Israel es la iglesia. En el cielo no hay una Roma celestial, hay una nueva Jerusalén, que va a ser incrustada con la otra después de 1000 años. Vean el libro de Zacarías, él va a ser rey sobre Israel en el Medio Oriente. Y va a haber templo, y va a haber sacrificios, vean el libro de Ezequiel. Pero ¿cómo si Cristo ya murió por nosotros? En el tiempo de Moisés había como 2 santuarios. Uno era donde se buscaba el Señor, que creo que era la tienda del testimonio, y otro era el tabernáculo, donde se hacían sacrificios físicos. Él va a juntar tanto lo uno como lo otro. Ahora, la iglesia, ¿qué es? Israel, el olivo natural, donde tú, gentil, has sido injertado. El problema es que la iglesia no está injertada dentro del pueblo. La iglesia ha hecho la teología del plazo. Nosotros somos el Israel espiritual. No hay ningún pasaje que diga Israel espiritual. Es el Israel de Dios. Y donde tú eres injertado y eres parte de la ciudadanía de Israel. Cristo te dio esa ciudadanía y tú estás obligado, como perteneces a ese pueblo, Israel, a hacer lo mismo que ellos hacen. Y en Colosenses capítulo 2 dice que tú tienes que guardar las fiestas del Señor, en vez de estar guardando fiestas paganas como Navidad, fin de año y cosas más que están pasando en las iglesias. La iglesia no está injertada en el pueblo judío, está habiendo maravillas y prodigios y milagros, pero escúchenme bien lo que les voy a decir. No es el Señor, es el espíritu de engaño enviado por Dios. Cuidado, porque esos milagros no te están llevando a entender la verdad. Tienes que ser injertado dentro del pueblo. Ese señor, ¿cómo se llama? Marcos Morales Chávez, no está injertado en el olivo, está fuera del olivo. Y Gary Lee, que dices que eres judío, me extraña. Si tú fueras judío, supieras hebreo y lo que dice Daniel 9:27. Ahí no tiene nada que ver con un pacto con el anticristo, ni viene la palabra invalidar. Ahí dice claramente, Bigavir le rabí, la palabra confirmar, cumplir, hacer fuerte. Satanás no es capaz de cumplir un pacto ni por un día. Cuando Yasser Arafat hizo un pacto con Israel, ese mismo día, en una mezquita, dijo que ya que no podemos destruir a Israel, lo haremos por etapas. Satanás así es, no es capaz de cumplir ni por un día un pacto. Que el Eterno los bendiga grandemente. Recuerden, Israel es la iglesia, tú has sido injertado en el olivo. Si no estás injertado, es necesario que lo hagas. Y es también el tabernáculo de David, donde todo el mundo tiene acceso a buscar al Eterno. La iglesia es Israel. Shalom, bendiciones.